El camión de mudanza se detuvo con un crujido al borde de Maplewood Lane. Su imponente tamaño casi se tragaba la prístina Trelane Street. Para la familia Johnson fue un momento de triunfo, un salto simbólico al sueño americano. Para otros fue una interrupción de marcado contraste con las vidas uniformes que habían dominado durante mucho tiempo el vecindario. Emma Johnson, una gerente corporativa elegante y sensata, salió primero. Sus tacones hicieron clic contra los adoquines del camino de entrada. Mientras inspeccionaba su nuevo hogar, una casa colonial de 2 pisos con grandes ventanales, un porche envolvente y contraventanas pintadas de un encantador azul marino, se volvió hacia su esposo Malcolm. Un maestro local con una conducta tranquila salió de su auto sosteniendo la mano de su hija Zoe de 10 años, que ya vibraba de emoción. Hogar, dulce hogar, declaró Emma con una sonrisa confiada, apartando un mechón de cabello rizado de su rostro. Malcolm la miró entrecerrando los ojos contra el sol del mediodía. Creo que los vecinos vendrán a saludarnos. Emma rió levemente, sabiendo muy bien lo que quería decir. Vamos a dar, es hora, dijo apretándole el brazo tranquilizadoramente. Zoe se dirigió hacia el patio. Sus zapatillas levantaban pequeñas bocanadas de polvo mientras examinaba el gran roble cerca de la entrada. Esto es genial. ¿Puedo construir una casa del árbol aquí? Vamos a desempacar primero. El bebé Malcolm respondió divertido. La casa del árbol ha llegado más tarde. Al otro lado de la calle, las cortinas se movieron y los ojos se asomaron por detrás de las prístinas ventanas con encaje. Una mujer con una blusa pastel a medida y perlas estaba de pie en su porche delantero, observando con el inconfundible aire de curiosidad teñido de algo menos acogedor. Varias puertas más allá, un hombre mayor con el ceño fruncido se apoyaba en su rastrillo, haciendo una pausa en el trabajo del jardín para arreglar a los Johnson con una mirada crítica ininterrumpida. Dentro del camión de mudanzas, la empresa de mudanzas arrastraba los muebles levantando con gruñidos de esfuerzo. Emma se acercó para dirigirlos. Decidida a mantener el impulso del día positivo a pesar de las miradas atentas a las que estaba acostumbrada. Este tipo de escrutinio venía con el territorio de ser una de las pocas familias negras en espacios como este. Aún así, sabía que la casa representaba progreso para su familia, por Zoe y por todo lo que habían trabajado tan duro para lograr. Mientras los mudadores descargaban las últimas cajas, Emma se secó la frente y se giró para inspeccionar la calle Maplewood Lane. Era pintoresca, con jardines cuidados que parecían competir por la perfección, macizos de flores simétricos y ordenadas filas de buzones. Las casas tenían una sensación uniforme de riqueza y gusto, pero ninguna de ellas tenía el carácter que sentía que su nuevo hogar exudaba. Esta casa, Emma comenzó su tono suave mientras se giraba hacia Malcolm. Es todo lo que soñamos, sonrió cálidamente y envolvió un brazo alrededor de sus hombros. Es perfecto, M. Todo esto es para Zoe, para nosotros, nos lo hemos ganado. Su momento fue interrumpido por el portazo de una puerta mosquitera al otro lado de la calle. El hombre con el rastrillo, presentado más tarde como el señor Everett, caminó decididamente hacia su porche, su rostro curtido. Frunció el ceño, aunque sus labios no se movieron. Su lenguaje corporal decía mucho inoportuno. Emma notó su mirada gélida, pero se negó a dejar que empañara su humor. Deja que Zoe entre, dijo rápidamente, tirando de Malcolm hacia la cena en la puerta principal. No se iba a hacer sola dentro de la casa, era tan encantadora como el exterior. Los pisos de madera brillaban bajo los rayos del sol que se filtraban a través de las grandes ventanas. Malcolm ayudó a Zoe a explorar su nueva habitación. Sus risas resonaban por los pasillos mientras descubrían un pequeño espacio perfecto para sus libros y juguetes. Emma preparó la cocina desempacando platos mientras tarareaba para sí misma. La calidez de sus risas y la promesa de nuevos comienzos llenaron el espacio desde la ventana de la cocina. Emma echó otro vistazo al vecindario. Una mujer en ropa de yoga pasó corriendo, pero no saludó al hombre del otro lado de la calle. Permaneció en su porche, su mirada dura ahora dirigida a su césped recién cortado. Como para evitar reconocer su presencia, Emma suspiró. Esa noche, cuando la familia se reunió para su primera cena en la nueva casa, la conversación estaba llena de optimismo. Mamá, ¿crees que tendrán un desfile del 4 de julio aquí como en nuestro antiguo vecindario? Zoe preguntó con el rostro iluminado por la inocencia de la esperanza. Emma compartió una mirada con Malcolm. Estoy segura de que sí, cariño, y si tal vez no podamos organizar algo, ya. Zoe sonrió radiante, imaginando las posibilidades. Pero justo cuando los Johnson se adaptaban al ritmo de la vida familiar, las grietas en la fachada de la comunidad comenzaron a notarse. A la mañana siguiente, Emma se levantó temprano, lista para afrontar su primer día de viaje desde la nueva casa. Cuando salió del camino de entrada, notó al señor Everett de pie junto a su buzón, su postura rígida y sus labios apretados en una fina línea. Ella asintió con la cabeza y le ofreció una sonrisa cortés, pero él le dio la espalda sin reconocerlo. En la cafetería local, Emma encontró una resistencia más sutil. El cajero, un joven de unos 20 años, saludó al cliente que tenía delante con un alegre buenos días. ¿Qué puedo traerle hoy? Pero cuando fue el turno de Emma, su tono se enfrió. ¿Qué desea?, preguntó rotundamente. Sus ojos la escanearon, pero no se encontraron con los de ella. Emma sintió el peso de estos pequeños desaires acumulándose, pero se negó a dejar que disminuyeran su sentido de pertenencia.
Al late, dijo con firmeza. Grande. Mientras tanto, Malcolm tenía sus propios encuentros en una tarde soleada, decidió cortar el césped y estaba a la mitad cuando el señor Everett caminó a su paso lento y deliberado. Buen día para trabajar en el jardín, ofreció Malcolm secándose el sudor de la frente. Everett detuvo su mirada bruscamente, seguro mientras respondía, su tono plano. Habría pensado que contratarías a alguien para ese tipo de cosas, ya sabes, para mantenerlo ordenado. Malcolm se puso rígido. Pero mantuvo la compostura. Estoy orgulloso de mi hogar, dijo simplemente, su voz firme. Los ojos de Everett se entrecerraron antes de girarse y continuar caminando sin decir otra palabra a pesar de las microagresiones y la hostilidad persistente. Los Johnson continuaron sus esfuerzos por integrarse. Emma se unió a un club de lectura local mientras Malcolm era voluntario en el centro comunitario. Incluso hizo algunos amigos en su nueva escuela, aún la sensación de ser observado. El juez nunca se fue del todo. Una noche tarde, mientras la familia disfrutaba de un momento tranquilo en su porche, un auto pasó lentamente, sus faros iluminando a los Johnson como un foco. Emma se inclinó hacia Malol. ¿Crees que es solo curiosidad?, preguntó, su voz teñida de duda. Tal vez, respondió Malcolm, aunque el surco en su frente sugería lo contrario. Ninguno de los dos dijo lo que ambos estaban pensando. No todos los querían allí. El optimismo de los Johnson permaneció intacto, aunque se quebró. Comenzó a aparecer en la apariencia de cortesía del vecino durante las próximas semanas. La tensión hervía con pequeños gestos, saludos devueltos intencionalmente, comentarios demasiado críticos, susurros a sus espaldas que insinuaban problemas más profundos. Estaban siendo tolerados, no bienvenidos. Lo que ninguno de ellos esperaba, sin embargo, era que una de esas grietas se ensancharía en una confrontación en toda regla, preparando el escenario para una batalla ninguno de ellos podría haber previsto. La primera interacción formal entre los Johnson y el señor Everett ocurrió 2 semanas después de que se mudaran. No fue una bienvenida vecinal o incluso un saludo casual, en cambio vino en forma de un golpe a su puerta temprano un sábado por la mañana. El sonido fue agudo, deliberado, y de alguna manera logró llevar un aire de acusación. Malcolm abrió la puerta para encontrar al señor Everett de pie en el porche con los brazos cruzados y una expresión amarga en su rostro. De cerca Everett parecía aún más intimidante. Su alta figura fibrosa proyectaba una sombra en el umbral y sus penetrantes ojos grises se movían críticamente alrededor de la entrada de John. Si Malcolm preguntó, manteniendo su tono educado pero cauteloso. Everett se aclaró la garganta, su voz áspera y teñida con la impaciencia de alguien que ya había tomado una decisión. Estás dejando tus botes de basura afuera demasiado tiempo, dijo haciendo un gesto hacia la acera donde todavía estaban los contenedores del día anterior. Es una monstruosidad, mantenemos las cosas ordenadas por aquí. Malcolm miró a Everett y lo llevó a la calle. Sus contenedores no eran los únicos que seguían afuera, varios vecinos tampoco habían traído los suyos. Reprimió un suspiro. Gracias por avisarme, me encargaré de eso. Everett no se movió. He vivido aquí por más de 30 años. Continuó. Tenemos una cierta forma de hacer las cosas. Odiaría ver que los estándares comenzaran a bajar. Malcolm reconoció la amenaza velada, pero decidió no escalar. Estamos felices de seguir las reglas, respondió de manera uniforme. Gracias por pasar. Everett se quedó un momento como si buscara a otro razón para castigar. Su mirada recorrió los muebles del porche cuidadosamente ordenados, la puerta de entrada recién pintada, y finalmente el propio Malcolm. Sin decir otra palabra se dio la vuelta y se alejó murmurando en voz baja. Malcolm cerró la puerta y se apoyó en ella exhalando lentamente. Eso va a ser un problema, murmuró. ¿Qué está pasando? Emma apareció en el pasillo, la preocupación grabada en su rostro. El señor Everett, Malcolm dijo sacudiéndola cabeza. Aparentemente nuestros botes de basura son demasiado para él. Emma se cruzó de brazos frunciendo el ceño. Él está buscando razones para molestarnos. Probablemente. Malcolm estuvo de acuerdo, pero Letún no le dio ninguna a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibidos. Los enfrentamientos de Everett se convirtieron en un patrón. Siempre era algo menor y sin recortar. La bicicleta de Butch Zoe dejada momentáneamente en la acera o la música de Malcolm sonando a un volumen apenas por encima de un murmullo. Cada interacción transmitía el mismo mensaje subyacente: no perteneces aquí. Emma se frustró cada vez más. Él no vendrá porque le importa el vecindario, dijo una noche mientras estaban sentados en la sala de estar. Él viene a recordarnos que él no nos quiere aquí. Malcolm intentó calmarla. Sabíamos que esto no sería fácil, dijo, pero hemos lidiado con cosas peores. Esta casa es nuestra y ninguna cantidad de golpes en nuestra puerta va a cambiar eso. Emma asintió, aunque la tensión en su mandíbula permaneció. Ya veremos. El punto de inflexión llegó una ventosa tarde de jueves. So acababa de llegar a casa de la escuela y estaba jugando en el patio delantero con una nueva amiga, María, que vivía unas calles más allá. Las dos chicas se reían mientras practicaban ruedas de carro en el césped, sus mochilas olvidadas en el porche. Everett apareció de repente caminando hacia ellas con su habitual determinación sombría. ¿De quién es ese auto?,
Ladró señalando un vehículo compacto estacionado en la acera. Zoe y María congelaron su risa desvaneciéndose en un silencio incómodo. Emma, que había estado observando desde la ventana, salió de inmediato. Ese es el auto de la mamá de María. Emma explicó, su tono firme, pero mesurado. Recogerá a María en unos minutos. La cara de Everett se retorció en una mueca. No permitimos estacionar en la calle los días de semana, espetó. Obstruye las carreteras, dile que muévete. Emma lo miró atónita por la audacia de la demanda. Es una calle pública, dijo con calma, tiene permitido estacionar allí. Los ojos de Everett se entrecerraron. Así no es como hacemos las cosas aquí. Bueno, así es como hacemos las cosas ahora, respondió Emma afilándose la voz. Si tienes un problema, trátalo con la ciudad. Everett pareció sorprendido por su asertividad, pero se recuperó rápidamente murmurando algo ininteligible antes de volver a cruzar la calle furiosa. Emma lo vio irse, sus manos temblando ligeramente mientras la adrenalina corría por ella. Zoe miró a su madre con los ojos muy abiertos. ¿Por qué siempre está tan enojado con nosotros? Emma se agachó para encontrarse con la mirada de su hija. Algunas personas tienen dificultades para aceptar el cambio, dijo con cuidado, pero ese es su problema, no el nuestro. Zoe asintió, aunque el encuentro claramente la había inquietado. La madre de María llegó poco después, y mientras las chicas se despedían, Emma se hizo una promesa silenciosa a sí misma de que no dejaría que la hostilidad de Everett envenenara su nuevo hogar. Lo que no sabía era que la animosidad de Everett estaba a punto de intensificarse. Su próximo movimiento no sería solo petty, sería un acto que traspasaría toda la línea de la decencia, preparando el escenario para un conflicto que arrastraría a todo el vecindario. La noche comenzó tranquilamente, con los Johnson relajándose tras otro largo día intentando adaptarse a su nuevo vecindario. La cena había sido ligera pero alegre. Malcolm preparó uno de los espaguetis con albóndigas favoritos de Zoe, mientras Emma la ayudaba con el proyecto escolar sobre el sistema solar. Era un momento de normalidad. Necesitaban desesperadamente un respiro de las microagresiones diarias y las miradas de reojo que habían comenzado a sentirse como la norma. La familia no tenía idea de que su paz pronto se rompería. Alrededor de las 10 de la noche, Emma estaba en el sofá revisando su tableta. Malcolm estaba en la cocina limpiando, y Zoe dormía profundamente en su nueva habitación del piso de arriba. El tranquilo zumbido de la vida suburbana envolvió la casa hasta que un leve ruido rompió la quietud. Un crujido desde afuera, casi imperceptible contra el fondo del canto de los grillos. La noche. La frente de Emma se frunció al principio, pensó que podría ser el viento. El viejo roble en el patio delantero a menudo se balanceaba dramáticamente, sus hojas rozaban la casa, pero este sonido era diferente, más deliberado, como si alguien o algo se moviera afuera. Dejó su tableta y miró hacia la ventana, pero la oscuridad más allá no reveló nada. Malcolm llamó suavemente, pero vino su voz desde la cocina. ¿Oíste eso? ¿Oíste qué? Emma dudó de pie y, moviéndose hacia la ventana delantera, miró a través de la cortina, pero solo vio la tenue silueta de su auto estacionado en la entrada. Bajo el tenue resplandor de la farola aún persistía la sensación de inquietud en su estómago. ¿Puedes mirar afuera?, preguntó. Su voz era baja pero tensa. Malcolm apareció en la puerta secándose las manos con un paño de cocina. ¿Qué está pasando? No lo sé, solo escuché algo con un muslo. Malcolm asintió y agarró su chaqueta. Probablemente solo un mapache o algo, dijo, aunque no sonaba del todo convencido. Se puso los zapatos y salió al porche. Su silueta se iluminó brevemente por la cálida luz que se derramaba desde la casa. Cuando Malcolm salió, el aire fresco de la noche lo saludó con el leve olor a césped recién cortado. Escaneó el patio, sus ojos se acostumbraron a la poca luz, nada parecía fuera de lugar, el árbol se alzaba en silencio, sus ramas aún, la calle estaba vacía, salvo por el débil resplandor de las luces del porche de las casas cercanas. Entonces lo vio, una figura salió disparada desde el costado de la casa hacia el camino de entrada, cargando algo voluminoso y chapoteando. El corazón de Malcolm saltó en su garganta. «¡Oye!», gritó instintivamente, su voz cortando la noche silenciosa. La figura se congeló por una fracción de segundo antes de girar bruscamente hacia el auto. Estaba demasiado oscuro para ver su rostro con claridad, pero los movimientos de la persona eran apresurados y frenéticos. Malcolm dio un paso adelante, pero antes de que pudiera acercarse, la figura levantó el objeto, un cubo, y arrojó su contenido sobre el auto. Emma gritó desde el interior de la casa cuando el inconfundible sonido de líquido salpicando contra el metal llegó a sus oídos. Malcolm corrió hacia el camino de entrada, la adrenalina corrió por sus venas, la figura dejó caer el cubo y salió disparada hacia la calle, desapareciendo en el sombras antes de que Malcolm pudiera echar un buen vistazo. Para cuando llegó al auto, ya era demasiado tarde, la pintura blanca y espesa goteaba por la superficie negra brillante de su camioneta. Acumulándose en el suelo debajo, la palabra «vete» estaba garabateada en letras irregulares en la puerta del lado del conductor. La pintura, manchada y desigual por la aplicación apresurada, el olor acre de la pintura fresca llenaba el aire mezclándose con el toque metálico de la ira creciente de Malcolm. Emma la llamó, su voz temblaba de furia e incredulidad. Emma salió corriendo, su mano volando hacia su boca mientras observaba la escena. «¡Oh Dios mío!», susurró, su voz entrecortada,
las lágrimas brotaron de sus ojos cuando se acercó, su mirada fija en el odioso mensaje para enfrentarse a su auto. Zoe apareció en la puerta frotándose los ojos. «Mamá, papá, ¿qué pasa?», preguntó aturdida. Emma se giró rápidamente tratando de bloquear la vista del auto de su hija. «Zoe, regresa adentro», dijo con firmeza, pero ahora el tono de Emma no dejaba lugar a discusión. Zoe vaciló, sus ojos muy abiertos por la confusión y el miedo antes de retirarse a la casa. Malcolm se quedó congelado. Puños apretados a sus costados. «No puedo creer esto», murmuró su voz baja y furiosa. «¿Quién sería Emma?». Lo interrumpió su tono agudo y lleno de ira justificada. «¿Quién crees?». Sus ojos se dirigieron al otro lado de la calle hacia la casa del señor Everett. La luz de su porche estaba apagada, pero podría haber jurado que vio movimiento detrás de las cortinas de la ventana de su sala de estar. Malcolm siguió su mirada y asintió con gravedad. «Voy a llamar a la policía». El oficial que llegó a la escena parecía joven apenas fuera de sus 20. Su comportamiento era educado, pero desprendió su bloc de notas en la mano mientras hacía las preguntas habituales. ¿Vieron al perpetrador? ¿Tenían cámaras de seguridad? ¿Había testigos? No vimos sus caras», dijo Malcolm. Su frustración aumentaba, «pero tenemos una idea bastante buena de quién está detrás de esto». El oficial levantó la vista de su bloc de notas levantando una ceja. «¿Y quién sería ese?». Emma cruzó los brazos fuertemente sobre su pecho. «Nuestro vecino, el señor Everett, nos ha estado acosando desde el día que nos mudamos». El oficial garabateó algo. «¿Tienes alguna prueba de eso?». Emma abrió la boca para responder, pero se detuvo en seco. «Prueba». El acoso de Everett había sido sutil: comentarios sarcásticos, miradas persistentes, comentarios pasivo-agresivos, nada lo suficientemente tangible como para presentarlo como evidencia. «No», admitió de mala gana. «Todavía no». El oficial asintió su expresión neutral. «Presentamos un informe, pero sin ningún testigo o evidencia contundente no hay mucho que podamos hacer ahora mismo. Tal vez quieras considerar instalar algunas cámaras». Mientras el coche patrulla se alejaba, Emma y Malcolm se quedaron en la entrada mirando el coche destrozado. La pintura blanca parecía brillar bajo la farola, un recordatorio implacable del odio que había invadido sus vidas. Emma rompió el silencio. «Primero no podemos dejar pasar esto», dijo su voz temblorosa, «pero resuelto. Esto no es solo vandalismo, es una amenaza». Malcolm asintió. «Lucharemos, pero tenemos que ser inteligentes al respecto». Emma se giró hacia él, sus ojos ardían. «Llamaré a Greg». Malcolm frunció el ceño. «Greg es abogado». Emma dijo firmemente. «Si Everett quiere jugar sucio, le demostraremos que no tenemos miedo de contraatacar». Malcolm dudó, pero luego asintió con la cabeza. «Está bien, hagámoslo». Mientras caminaban de regreso a la casa, la tensión entre ellos era palpable, pero también lo era su determinación. No iban a dejar que este acto de cobardía los expulsara de su hogar. Se mantendrían firmes, sin importar lo que pasara. Lo que no sabían era que su decisión de contraatacar desencadenaría una cadena de eventos que sacudiría a todo el vecindario y la sensación de impunidad del señor Everett hasta la médula. La mañana después del vandalismo, Emma no perdió el tiempo. Llamó a su abogado y viejo amigo Greg Daniels. Greg no era un abogado cualquiera, era una potencia en litigios de derechos civiles, conocido por tomar casos que exponían injusticias sistémicas y ganar con una precisión ardiente que dejaba a su oponente tambaleándose. Había sido el mentor de Emma años atrás durante su carrera temprana y desde entonces se había convertido en un amigo cercano de la familia. Cuando Greg llegó esa tarde, se detuvo en un elegante auto negro y salió con un traje azul marino tiburón que parecía exigir atención. La sola presencia fue suficiente para cambiar la energía alrededor de la casa de los Johnson. La tensión de la noche anterior persistía, pero la llegada de Greg trajo una sensación de propósito y tranquilidad. Emma. Malcolm saludó. Su voz profunda, cálida pero firme, dejó que se pusieran a trabajar dentro de la casa. Greg no perdió el tiempo sumergiéndose en los detalles. Emma y Malcolm relataron los eventos de la noche y Emma expuso su creciente lista de quejas sobre el señor Everett. Su comportamiento no comenzó con esto. Emma dijo que su voz era firme pero teñida de frustración. «Nos ha estado acosando desde el primer día. Comentarios sobre nuestros botes de basura, nuestro césped, incluso la bicicleta de mi hija, y ahora esto». Greg asintió tomando notas meticulosas. «Es un caso clásico de escalada. Está probando los límites, tratando de ver hasta dónde puede empujarte. Este acto de vandalismo no es solo daño a la propiedad, es un intento de intimidarte para hacerte sentir inseguro». Malcolm se inclinó hacia adelante. Su voz firme pero cargada de preocupación. La policía no pareció tomarlo en serio. Presentaron un informe, pero eso es todo. La mandíbula de Greg se tensó. No me sorprende que estos casos rara vez reciban la atención que merecen a menos que presionemos para ello, pero no te preocupes, por eso estoy aquí». Se giró hacia Emma. «¿Tienes algún registro de su comportamiento anterior? Correos electrónicos, mensajes, algo que pueda corroborar un patrón de acoso». Emma negó con la cabeza. «Todo ha sido verbal. Tiene cuidado de no dejar un rastro de papel». Greg golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas pensativamente. «Bien, crearemos el nuestro a partir de ahora. Documentaremos todo,
cada interacción, no importa lo pequeña que sea. Anotaremos las fechas, las horas y exactamente lo que se dijo y conseguiremos cámaras. Cuantas más pruebas tengamos, más sólido será nuestro caso. Malcolm asintió, haremos lo que sea necesario. Greg se puso de pie e hizo un gesto para que lo siguieran afuera. Déjame ver el auto en la entrada. La vista del todoterreno vandalizado fue tan discordante como lo había sido la noche anterior. La pintura blanca se había secado. Su mensaje. Stark contra la superficie negra brillante. Greg rodeó el auto tomando fotos desde todos los ángulos. Su rostro ilegible, esto es bueno, dijo finalmente. Emma se quedó mirando. El incrédulo bien como es esto bueno Greg le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora porque es evidencia clara evidencia innegable de lo que estás tratando y cuando termine va a funcionar a tu favor mientras estaban de pie junto al auto Emma notó movimiento al otro lado de la calle el señor Everett estaba en su porche otra vez fingiendo barrer pero claramente observando. Cada movimiento su expresión era engreída como si creyera que era intocable Greg siguió su mirada y sonrió. ¿Con suficiencia es él? Emma asintió ese es el Greg, se cruzó de brazos su comportamiento cambiando a algo casi depredador parece del tipo que está acostumbrado a salirse con la suya con este tipo de cosas bueno, no esta vez dijo Emma con voz firme los ojos de Greg brillaron con determinación no esta vez el siguiente paso era rápido Greg, presentó una queja formal contra el señor Everett citando el vandalismo y el patrón de acoso también contactó al departamento de policía asegurándose de que entendieran que este caso no sería ignorado en cuestión de días, el vecindario comenzó a murmullar con rumores sobre los Johnson y su poderoso abogado para el señor Everett. La noticia llegó como una sorpresa desagradable una tarde, cuando recogió su correo se encontró cara a cara con Greg, que había venido a dejar una carta formal de intención señor Everett, dijo Greg fríamente extendiendo el sobre. Everett lo tomó de mala gana su expresión agria, ¿qué es esto? Considérelo una llamada de atención. Greg respondió su tono, incluso si está avisado cualquier otra acción contra mis clientes resultará en consecuencias legales rápidas. La cara de Everett se puso roja, no sé de qué estás hablando. Aunque espetó el temblor en su voz, lo traicionó Greg, sonrió levemente, no tienes que admitir nada, la evidencia hablará por sí sola. Se dio la vuelta y se alejó dejando a Everett furioso en su porche en la casa de los Johnson. Greg describió su estrategia, esto es más que solo tú, dijo que la gente como Everett confía en el silencio, creen que nadie los desafiará así que siguen presionando, siguen intensificando, pero cuando luchas no solo te estás protegiendo, estás enviando un mensaje de que este tipo de comportamiento no será tolerado. Emma asintió su resolución solidificándose, estamos listos. La sonrisa de Greg era aguda y confiada, bueno, porque esto es solo el comienzo. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que no solo desafiaría los prejuicios del señor Everett, sino que también obligaría a todo el vecindario a enfrentar el odio que acechaba justo debajo de su superficie pulida. La sala del tribunal estaba llena, un silencio, la tensión llenó el aire, cuando el caso de Johnson v. Everett comenzó oficialmente. Filas de espectadores sentados hombro con hombro, una mezcla de vecinos curiosos, periodistas locales y activistas comunitarios que habían venido a presenciar el juicio. En el centro de todo estaba sentado el señor Everett con la mandíbula apretada y el rostro pálido pero desafiante y los Johnson serenos y decididos. Greg Daniels dominaba la sala del tribunal con una aura de confianza inquebrantable, se mantuvo erguido en la mesa del demandante flanqueado por Emma y Malcolm detrás de ellos. La hermana de Emma, Cheryl, se había tomado el día libre en el trabajo para ofrecer apoyo moral, incluso Zoe estaba allí sentada tranquilamente en la galería flanqueada por un amigo de la familia que la mantenía ocupada con susurros tranquilizadores y un pequeño blog de dibujo para garabatear. Esto no era una disputa ordinaria, el caso se había convertido en algo mucho más grande que una simple ley de vandalismo, se trataba del derecho a existir y prosperar en espacios históricamente negados a personas como los Johnson y Greg Daniels. Estaba decidido a dejar ese punto meridianamente claro. La jueza, una mujer de aspecto severo de unos 60 años con gafas de montura metálica, golpeó su martillo. El tribunal está ahora en sesión. Los argumentos de apertura del caso Johnson v. Everett pueden comenzar. Greg Rose desde su asiento y se acercó al jurado con paso deliberado. Damas y caballeros, lo que tenemos aquí no es solo un acto de vandalismo, este caso se trata de intimidación sobre odio y sobre un intento deliberado de hacer que mis clientes se sientan incómodos en su propia casa. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran antes de continuarla. Evidencia mostrará que las acciones del señor Everett no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de acoso diseñado para expulsar a los Johnson de su vecindario. Esto no se trata solo de propiedad, se trata de prejuicio y su impacto en una familia que intenta vivir su vida en paz. El abogado de Everett, un hombre fibroso con una actitud aguda, puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Greg lo ignoró, su enfoque láser nítido en el jurado. Al final de este juicio, estoy seguro de que estará de acuerdo en que el señor Everett debe rendir cuentas por sus acciones. Greg regresó a su asiento, su expresión
Tranquila y serena, el juez hizo una seña para que la defensa procediera. El abogado de Everett se levantó y caminó hacia el jurado, su tono mesurado, pero despectivo. Damas y caballeros, mi cliente el señor Everett es un miembro respetable de su comunidad, ha vivido en Maplewood Lane durante más de 30 años y siempre ha mantenido una relación respetuosa con sus vecinos. Hizo un gesto hacia Everett, quien asintió solemnemente, aunque su expresión era más agria que arrepentida. Las acusaciones en su contra no tienen fundamento. Mi cliente no tuvo participación en el incidente en cuestión y las denuncias de acoso no son más que entendimientos desproporcionados. El abogado sonrió levemente. Probaremos que este caso se basa en especulaciones y emociones, no en hechos. En los próximos días, Greg desmanteló meticulosamente los argumentos de la defensa, presentó fotos de un auto vandalizado con un análisis forense completo, confirma que los residuos de pintura encontrados en la propiedad del señor Everett coincidían con la pintura utilizada en el crimen. Los testigos testificaron sobre el historial de hostilidad de Everett hacia los Johnson, incluidos los vecinos que habían escuchado sus comentarios despectivos. Una pieza de evidencia particularmente condenatoria llegó en forma de un video capturado por una cámara de seguridad recientemente instalada en la casa de los Johnson. Aunque las imágenes no mostraban claramente el rostro de Everett, mostraban una figura que coincidía con su complexión y movimientos colándose en la propiedad la noche del incidente. El jurado observó atentamente mientras se reproducía el video granulado. Sus expresiones cambiaban de neutrales a inquietas. Greg siguió con una declaración poderosa. El señor Everett pensó que podía salirse con la suya porque creía que nadie lo responsabilizaría. Estaba equivocado. El clímax del juicio llegó cuando Greg llamó a Everett al estrado. El hombre mayor se dirigió a regañadientes a la silla de los testigos, sus hombros tensos y sus ojos moviéndose nerviosamente. Greg se acercó a él lentamente, su voz tranquila pero firme. Señor Everett, ¿se considera un vecino justo y acogedor? Everett se erizó. Por supuesto que sí. Greg asintió y aún así ha tenido múltiples enfrentamientos con los Johnson desde que se mudaron, ¿no es así? Everett dudó. He hablado con ellos algunas veces, sí, pero no fue nada fuera de lo normal. Greg levantó una ceja. Nada fuera de lo normal. Déjame recordarte algunos de los comentarios que has hecho, comentarios que los testigos han corroborado. Critica su cuidado del césped, sus botes de basura, incluso a su hijo jugando en el jardín. ¿Considerarías ese comportamiento amistoso? Everett se movió incómodo en su asiento, solo estaba preocupado por los estándares del vecindario. Greg se acercó, su voz bajó un poco pero ganó intensidad. ¿Y también te preocupó cuando vertiste pintura en su auto y garabateaste un mensaje de odio en el costado? Nunca hice eso, soltó su cara enrojecida. Greg se giró hacia el jurado. Tal vez no lo hiciste, pero la evidencia sugiere lo contrario, y no olvidemos el patrón de comportamiento que llevó a este momento. Querías que los Johnson se fueran, señor Everett, ¿no? El silencio de Everett fue ensordecedor. Para cuando se hicieron los argumentos finales, la atmósfera en la sala del tribunal estaba cargada. Las últimas palabras de Greg resonaron profundamente con el jurado y los espectadores por igual. El odio prospera en silencio, cuando no lo enfrentamos crece sin control, pero hoy tienes el poder de enviar un mensaje de que la intimidación y el prejuicio no tienen cabida en nuestras comunidades. Mientras Greg se sentaba, Emma se acercó y le apretó la mano. Él la miró dándole una pequeña sonrisa tranquilizadora. La lucha aún no había terminado, pero el impulso estaba claramente de su lado. La sala del tribunal quedó en silencio mientras los jueces del jurado se pusieron de pie para dar el veredicto. Emma apretó fuertemente la mano de Malcolm, sus uñas clavándose en su palma, mientras Zoe estaba sentada perfectamente quieta en la galería, sus ojos fijos en el estrado del juez. El momento se extendía cada segundo cargado de anticipación. La voz de las 4 personas era firme pero deliberada mientras leía en voz alta: en el caso de Johnson V. Everett, nosotros encuentran al acusado señor Everett responsable de daños relacionados con acoso, vandalismo y angustia emocional. Emma exhaló bruscamente, se llevó la mano a la boca mientras el alivio la invadía. Malcolm se recostó en su silla, sus hombros se relajaron por primera vez en días. Greg Daniels asintió imperceptiblemente, su expresión tranquila pero triunfante al otro lado de la habitación. El rostro del señor Everett se endureció en una máscara de incredulidad y furia. Su abogado le susurró algo urgentemente al oído, pero Everett no respondió. La garrote del juez cayó con un crujido seco. El tribunal ordena al señor Everett que pague una restitución a la familia Johnson por daños que ascienden a 25,000 pesos. Además, se emitirá una orden de restricción que prohíba al señor Everett contactar o acercarse a la familia Johnson en cualquier capacidad. Con eso, el caso se cerró oficialmente, pero las ondas de su impacto apenas habían comenzado fuera del Palacio de Justicia. La escena era eléctrica. Una multitud se había reunido impulsada por la cobertura mediática del juicio. Los reporteros con micrófonos se empujaban para posicionarse, sus preguntas volaban rápidas y caóticas. Señora Johnson, ¿cómo se siente acerca de veredicto? Uno gritó. Emma hizo una pausa, sus manos, todavía agarrando las de Malcolm, mientras daba un paso adelante. Su voz era firme,
pero su tono llevaba el peso de todo lo que su familia había soportado. Este veredicto no es solo una victoria para nosotros, es una declaración de que el odio y la intimidación no tienen cabida en ningún vecindario. En ninguna comunidad. Esperamos que esto sirva como recordatorio de que todos merecen sentirse seguros en su propio hogar. La multitud murmuró en acuerdo, y las cámaras hicieron clic furiosamente. Greg se quedó de pie a un lado, brazos cruzados, sus ojos agudos escaneando los rostros de los espectadores. Las palabras de Emma habían tocado una fibra, y él pudo verlo cuando la familia se dio la vuelta para irse. Zoe tiró de la manga de su madre. ¿Ganamos, mami?, preguntó en voz baja, su voz llena de curiosidad. Emma se arrodilló mirando los ojos abiertos e inquisitivos de su hija. Sí, bebé, dijo en voz baja. Ganamos. Los días posteriores al juicio fueron transformadores. Las noticias del caso se extendieron mucho más allá de Maplewood Lane, provocando conversaciones sobre racismo y responsabilidad en las comunidades de toda la región. Johnson recibió una gran cantidad de apoyo de vecinos, amigos y desconocidos por igual. Cartas y mensajes inundaron su bandeja de entrada, algunos ofreciendo disculpas sinceras por permanecer en silencio, otros expresando admiración por su valentía. Entre los vecinos comenzó a producirse un cambio. El juicio había dejado al descubierto las corrientes tóxicas subyacentes que muchos habían optado por ignorar y los obligó a enfrentar su propia complicidad. Un pequeño grupo de residentes organizó una reunión comunitaria, invitando a los Johnson a compartir sus experiencias y discutir formas de fomentar la inclusión. Emma dudaba. Al principio no se hacía ilusiones sobre cambiar los corazones de todos de la noche a la mañana, pero Malcolm la convenció de que era una oportunidad para dar forma a la narrativa y asegurarse de que sus voces fueran escuchadas. La reunión se llevó a cabo en el centro comunitario local. Se presentaron unas 30 personas, incluidas varias familias que previamente habían mantenido su distancia. Emma se paró al frente de la sala con las manos entrelazadas con fuerza mientras se dirigía al grupo. Cuando nos mudamos aquí, todo lo que queríamos era lo que todos los demás quieren: un lugar seguro y acogedor al que llamar hogar. Comenzó. Pero la hostilidad que enfrentamos nos hizo sentir como forasteros en nuestro propio vecindario vecino. Eso no es lo que una comunidad debería ser. Sus palabras resonaron, y al final de la reunión el grupo había formado un grupo de trabajo para promover la diversidad y la inclusión. No era una solución perfecta, pero fue un comienzo, ya que para el señor Everett su caída en desgracia fue rápida y brutal. El tribunal ordenó la restitución, afectó sus finanzas obligándolo a vender su casa. El hombre, una vez orgulloso que había gobernado Maplewood Lane, con su mirada crítica, se encontró condenado al ostracismo no solo por los Johnson, sino por la misma comunidad que había tratado de proteger del cambio. Unas semanas después del juicio, Emma notó un camión de mudanzas frente a la casa de Everett. Se quedó de pie en la ventana observando mientras cargaba cajas en la parte trasera. Por un momento sintió un destello de lástima, pero luego recordó el dolor y el miedo que le había causado a su familia, y su determinación regresó. Cuando Everett se subió a su auto, vio a Emma observando por un fugaz segundo. Sus ojos se encontraron con su rostro retorcido en un ceño fruncido, pero Emma no se inmutó, simplemente se mantuvo erguida. Un recordatorio silencioso de que ella y su familia no irían a ninguna parte. Meses después, la vida en Maplewood Lane comenzó a parecerse al sueño que Emma y Malcolm habían imaginado cuando se mudaron por primera vez. La hostilidad se había ido, reemplazada por un cauteloso pero creciente sentido de camaradería. Zoe prosperó en la escuela, su risa resonaba por la casa mientras hacía nuevos amigos. Emma regresó a su club de lectura, donde las conversaciones se volvieron más abiertas y auténticas. Malcolm incluso se unió a la liga de softball del vecindario, sorprendiendo a todos con un fuerte brazo de lanzamiento una noche, mientras la familia estaba sentada en el porche viendo la puesta de sol. Zoe se volvió hacia sus padres con una sonrisa. «Me gusta aquí», dijo simplemente. Emma miró a Malcolm, su corazón se llenó de orgullo y alivio. «Nosotros también, cariño», respondió. El camino hasta este momento no había sido fácil, había estado lleno de dolor, ira y momentos de duda, pero al final, los Johnson se mantuvieron firmes y reclamaron su lugar no solo en su hogar sino en su comunidad. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder de la resiliencia y la importancia de enfrentar el prejuicio. Se apoderó de él, y mientras el sol se ponía en el horizonte pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras, Emma supo que estaban exactamente donde debían estar. El camión de mudanzas se detuvo con un crujido al borde de Maplewood Lane, su imponente tamaño casi se tragaba la prístina Trelline Street. Para la familia Johnson fue un momento de triunfo, un salto simbólico al sueño americano. Para otros, fue una interrupción de marcado contraste con las vidas uniformes que habían dominado durante mucho tiempo el vecindario. Emma Johnson, una gerente corporativa elegante y sensata, salió primero. Sus tacones resonaron contra los adoquines del camino de entrada mientras inspeccionaba su nuevo hogar, una casa colonial de 2 pisos con grandes ventanales, un porche envolvente y contraventanas pintadas de un encantador azul marino. Se giró hacia su esposo Malcolm. Un maestro local con una actitud tranquila, salió de su auto sosteniendo la mano de su hija Zoe, de 10 años, que ya vibraba de emoción. «Hogar, dulce hogar», declaró Emma con una sonrisa segura, apartando un mechón de cabello rizado de su rostro. Malcolm la miró entrecerrando los ojos por el sol del mediodía.
Creo que los vecinos vendrán a saludarnos. Emma rió levemente sabiendo muy bien a qué se refería. Vamos a darle tiempo, dijo apretándole el brazo tranquilizadoramente. Zoan se dirigió hacia el patio. Sus zapatillas levantaban pequeñas bocanadas de polvo mientras examinaba el gran roble cerca de la entrada. Esto es genial. ¿Puedo construir una casa del árbol aquí? Desempaquetemos primero. Bebé. Malcolm respondió divertido. La casa del árbol ha llegado más tarde. Al otro lado de la calle, las cortinas se movieron y los ojos se asomaron por detrás de las ventanas con cordones impecables. Una mujer con una blusa pastel a medida y perlas estaba de pie en su porche delantero, observando con el inconfundible aire de curiosidad teñido de algo menos acogedor. Varias puertas más allá, un hombre mayor con el ceño fruncido se apoyaba en su rastrillo, haciendo una pausa en su trabajo del jardín para arreglar el de los Johnson con una mirada crítica inquebrantable. Dentro del camión de mudanzas, la empresa de mudanzas arrastraba los muebles levantando con gruñidos de esfuerzo. Emma se acercó para dirigirlos. Decidida a mantener el impulso del día positivo a pesar de ojos vigilantes, estaba acostumbrada a este tipo de escrutinio, era parte del territorio de ser una de las pocas familias negras en espacios como este, pero sabía que la casa representaba progreso, progreso para su familia, para Zoe y para todo por lo que habían trabajado tan duro para lograr mientras los de la mudanza descargaban las últimas cajas. Emma se secó la frente y se giró para observar la calle. Maplewood Lane era pintoresca, con jardines cuidados que parecían competir por la perfección, parterres simétricos y ordenadas filas de buzones. Todas las casas transmitían una sensación uniforme de riqueza y gusto, pero ninguna de ellas tenía el carácter que sentía que su nuevo hogar exudaba. Esta casa, Emma, comenzó con un tono suave mientras se giraba hacia Malcolm. Es todo lo que soñamos. Sonrió cálidamente y la rodeó con un brazo por los hombros. Es perfecto. Todo esto es para Zoe, para nosotros, nos lo hemos ganado. Su momento fue interrumpido por el portazo de una puerta mosquitera. Al otro lado de la calle, el hombre con el rastrillo, presentado más tarde, mientras el señor Everett caminaba decidido hacia su porche, su rostro curtido frunció el ceño, aunque sus labios no se movieron, su lenguaje corporal decía mucho, algo inoportuno. Emma notó su mirada gélida, pero se negó a dejar que le entristeciera. Deja que Zoe entre, dijo rápidamente, tirando de Malcolm hacia la puerta principal. La cena no se va a preparar sola dentro de la casa. Era tan encantador como el exterior. Los pisos de madera brillaban bajo los rayos del sol que se filtraban a través de las grandes ventanas. Malcolm ayudó a Zoe a explorar su nueva habitación. Sus risas resonaron por los pasillos cuando descubrieron un pequeño espacio perfecto para sus libros y juguetes. Emma preparó la cocina, desempacando platos mientras tarareaba para sí misma. La calidez de sus risas y la promesa de nuevos comienzos llenaron el espacio desde la ventana de la cocina. Emma vislumbró de nuevo el vecindario. Una mujer con ropa de yoga pasó corriendo, pero no saludó al hombre del otro lado de la calle. Permaneció en su porche. Su mirada dura ahora se dirigió a su césped recién cortado, como para evitar reconocer su presencia. Emma suspiró esa noche cuando la familia se reunió para su primera cena en la nueva casa. La conversación estaba llena de optimismo. Mamá, ¿crees que habrá un desfile del 4 de julio aquí como en nuestro antiguo barrio?, preguntó Zoe con el rostro iluminado por la inocencia de la esperanza. Emma compartió una mirada con Malcolm. Seguro que sí, cariño, y si no, quizá podamos organizar algo. Zoe ya sonreía. Imaginaba las posibilidades, pero justo cuando los Johnson se adaptaban al ritmo de la vida familiar, las grietas en la fachada de la comunidad empezaron a notarse. A la mañana siguiente, Emma se levantó temprano, lista para afrontar su primer día de viaje desde la nueva casa. Al salir del camino de entrada, notó al señor Everett de pie junto a su buzón, con su postura rígida y los labios apretados en una fina línea. Ella asintió con la cabeza y le ofreció una sonrisa cortés, pero él le dio la espalda sin reconocerla. En la cafetería local, Emma encontró una resistencia más sutil. El cajero, un joven de unos 20 años, saludó al cliente que tenía delante con un alegre «Buenos días, ¿qué te traigo hoy?», pero cuando fue el turno de Emma, su tono se enfrió. «¿Qué quieres?», preguntó secamente, sus ojos escudriñándola, pero sin encontrarse con los de ella. Emma sintió el peso de estos pequeños detalles se construían, pero ella se negaba a dejar que disminuyeran su sentido de pertenencia. «Al latte», dijo con firmeza. Grande, mientras tanto, Malcolm tenía sus propios encuentros en una tarde soleada. Decidió cortar el césped y estaba a mitad de camino cuando el señor Everett pasó a su lado. Paso lento y deliberado. «Buen día para trabajar en el jardín». Malcolm ofreció secándose el sudor de la frente. Everett detuvo su mirada bruscamente,
seguro, mientras respondía con un tono plano. Habría pensado que contratarías a alguien para ese tipo de cosas. Ya sabes, para mantenerlo ordenado. Malcolm se puso rígido, pero mantuvo la compostura. Estoy orgulloso de mi hogar, dijo simplemente. Su voz firme. Los ojos de Everett se entrecerraron antes de girarse y continuar caminando sin decir una palabra más a pesar de las microagresiones y la hostilidad persistente. Los Johnson continuaron sus esfuerzos por integrarse. Emma se unió a un club de lectura local mientras Malcolm era voluntario en el centro comunitario. Incluso hizo algunos amigos en su nueva escuela. Aún así, la sensación de ser observado, el juez nunca se fue del todo. Una noche tarde, mientras la familia disfrutaba de un momento tranquilo en su porche, un auto pasó lentamente, sus faros iluminando a los Johnson. Como un foco, Emma se inclinó hacia Malol. ¿Crees que es solo curiosidad?, preguntó con una voz teñida de duda. Quizás, respondió Malcolm, aunque el ceño fruncido sugería lo contrario. Ninguno de los dos dijo lo que ambos pensaban. No todos los querían allí. El optimismo de los Johnson se mantuvo intacto, aunque comenzaron a aparecer grietas en la apariencia de cortesía del vecino. Durante las siguientes semanas, la tensión se agudizó con pequeños gestos, saludos no devueltos intencionalmente, comentarios excesivamente críticos, susurros a sus espaldas que insinuaban problemas más profundos. Estaban siendo tolerados, no bienvenidos. Sin embargo, lo que ninguno de ellos esperaba era que una de esas grietas se ensanchara hasta convertirse en una confrontación en toda regla, preparando el escenario para una batalla. Ninguno de ellos podría haber previsto. La primera interacción formal entre los Johnson y el señor Everett ocurrió 2 semanas después de que se mudaran. No fue una bienvenida vecinal, ni siquiera un saludo informal. En cambio, llegó en forma de un golpe en su puerta temprano, un sábado por la mañana. El sonido fue agudo, deliberado, y de alguna manera logró adoptar un aire de acusación. Malcolm abrió la puerta y encontró al señor Everett de pie en el porche, con las manos cruzadas y una expresión agria en el rostro. De cerca, Everett parecía aún más intimidante. Su figura alta y fibrosa proyectaba una sombra en el umbral y sus penetrantes ojos grises recorrieron críticamente la entrada. «Sí», preguntó Malcolm, manteniendo un tono educado pero cauteloso. Everett se aclaró la garganta. Su voz era áspera y teñida de la impaciencia de alguien que ya había tomado una decisión. «Estás dejando los botes de basura afuera demasiado tiempo», dijo señalando la acera donde aún estaban los contenedores del día anterior. «Es una monstruosidad. Mantenemos las cosas ordenadas por aquí». Malcolm echó un vistazo y pasó a Everett a la calle. Sus contenedores no eran los únicos que seguían afuera. Varios vecinos tampoco habían traído los suyos. Reprimió un suspiro. «Gracias por avisarme. Yo me encargaré de ello». Everett no se movió. «He vivido aquí durante más de 30 años. Continuó. Tenemos una cierta forma de hacer las cosas. Cosas que odiaría ver. Los estándares comienzan a bajar». Malcolm reconoció la amenaza velada, pero decidió no intensificar la situación. «Estamos felices de seguir las reglas», respondió con voz tranquila. «Gracias por pasar». Everett se quedó un momento como si buscara otra razón para castigar. Su mirada recorrió los muebles del porche cuidadosamente ordenados, la puerta de entrada recién pintada y finalmente al propio Malcolm. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó murmurando en voz baja. Malcolm cerró la puerta y se apoyó en ella, exhalando lentamente. «Eso va a ser un problema», murmuró. «¿Qué está pasando?». Emma apareció en el pasillo. La preocupación se reflejaba en su rostro. «Señor Everett». Malcolm dijo que sacudía la cabeza. «Al parecer, nuestros botes de basura son demasiado para él». Emma se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. «Él está buscando razones para molestarnos, probablemente». Malcolm estuvo de acuerdo, pero no le di ninguna a pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibidos. Las confrontaciones de Everett se convirtieron en un patrón. Siempre era algo menor y sin recortar. La bicicleta de Zoe dejada momentáneamente en la acera o la música de Malcolm sonando en un volumen apenas por encima de un murmullo. Cada interacción transmitía el mismo mensaje subyacente: «No perteneces aquí». Emma se frustraba cada vez más. «No viene porque le importa el vecindario», dijo una noche mientras estaban sentados en la sala. «Viene a recordarnos que no nos quiere aquí». Malcolm intentó calmarla. «Sabíamos que esto no sería fácil», dijo. «Pero hemos lidiado con cosas peores. Esta casa es nuestra y por mucho que llamemos a nuestra puerta, eso no va a cambiar». Emma asintió, aunque la tensión en su mandíbula permanecía. «Ya veremos».
El punto de inflexión llegó en una ventosa tarde de jueves. Zoe acababa de llegar de la escuela y estaba jugando en el jardín delantero con una nueva amiga, María, que vivía a unas calles de distancia. Las dos chicas se reían mientras practicaban volteretas en el césped. Sus mochilas se habían olvidado en el porche. Everett apareció de repente caminando hacia ellas con su habitual determinación severa. ¿De quién es ese coche?, ladró, señalando un vehículo compacto aparcado en la acera. Zoe y María congelaron su risa. Desvaneciéndose en un silencio incómodo, Emma, que había estado observando desde la ventana, dio un paso al frente. De inmediato. Afuera, ese es el auto de la mamá de María, explicó Emma con tono firme pero mesurado. Recogerá a María en unos minutos. El rostro de Everett se torció en una mueca. No permitimos estacionar en la calle entre semana, espetó. Obstruye las calles, dile que se mueva. Emma lo miró atónita por la audacia de la demanda. Es una calle pública, dijo con calma. Tiene permitido estacionar allí. Los ojos de Everett se entrecerraron. Así no es como hacemos las cosas aquí. Bueno, así es como hacemos las cosas ahora, respondió Emma con voz más aguda. Si tienes un problema, trátalo con la ciudad. Everett pareció sorprendido por su asertividad, pero se recuperó rápidamente, murmurando algo ininteligible antes de cruzar la calle furiosa. Emma lo vio irse, sus manos temblaban ligeramente mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Zoe miró a su madre con los ojos muy abiertos. ¿Por qué siempre está tan enojado con nosotras? Emma se agachó para encontrar la mirada de su hija. A algunas personas les cuesta aceptar el cambio, dijo con cuidado, pero ese es su problema, no el nuestro. Zoe asintió. El encuentro la había perturbado claramente. La madre de María llegó poco después y, mientras las niñas se despedían, Emma hizo una promesa silenciosa. Ella misma no dejaría que la hostilidad de Everett envenenara su nuevo hogar. Lo que no sabía era que la animosidad de Everett estaba a punto de escalar. Su siguiente movimiento no sería solo petty, sería un acto que cruzaría toda línea de decencia, preparando el escenario para un conflicto que arrastraría a todo el vecindario a su paso. La noche comenzó tranquilamente con los Johnson relajándose después de otro largo día de intentar adaptarse a su nuevo vecindario. La cena había sido ligera pero alegre. Malcolm preparó uno de los espaguetis con albóndigas favoritos de Zoe, mientras Emma la ayudaba con el proyecto escolar sobre el sistema solar. Era un momento de normalidad. Necesitaban desesperadamente un respiro de las microagresiones diarias y las miradas de reojo que habían comenzado a sentirse como la norma. La familia no tenía idea de que su paz pronto se haría añicos. Alrededor de las 10 de la noche Emma estaba en el sofá revisando su tableta. Malcolm estaba en la cocina limpiando y Zoe dormía profundamente en su nueva habitación. Arriba, el tranquilo zumbido de la vida suburbana envolvió la casa hasta que un leve ruido rompió la quietud. Un crujido del exterior, casi imperceptible contra el fondo del canto de los grillos en la noche. Emma frunció el ceño. Al principio pensó que podría ser el viento. El viejo roble del patio delantero a menudo se balanceaba dramáticamente, sus hojas rozaban la casa, pero este sonido era diferente, más deliberado, como si alguien o algo se moviera afuera. Dejó la tableta y miró hacia la ventana, pero la oscuridad más allá no reveló nada. Malcolm, llamó suavemente, pero llegó su voz desde la cocina. ¿Oíste? ¿Qué oíste? Emma dudó. Ed se puso de pie y se dirigió hacia la ventana delantera. Miró a través de la cortina, pero solo vio la tenue silueta de su auto estacionado en la entrada bajo el tenue resplandor de la farola. Aún persistía la sensación de inquietud en su estómago. ¿Puedes mirar afuera?, preguntó en voz baja pero tensa. Malcolm apareció en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. ¿Qué pasa? No lo sé, solo escuché algo con un muslo. Malcolm asintió y agarró su chaqueta. Probablemente solo un mapache o algo así, dijo aunque no parecía del todo convencido. Se puso los zapatos y salió al porche. Su silueta se iluminó brevemente por la cálida luz que se derramaba desde la casa cuando Malcolm salió. El aire fresco de la noche lo recibió con el leve olor a césped recién cortado. Escudriñó el jardín, sus ojos se adaptaron a la poca luz, nada parecía fuera de lugar, el árbol se alzaba en silencio, sus ramas aún estaban, la calle estaba vacía salvo por el débil resplandor de las luces del porche de las casas cercanas. Entonces lo vio, una figura salió disparada desde el costado de la casa hacia el camino de entrada, cargando algo voluminoso y chapoteando. El corazón de Malcolm saltó en su garganta. «¡Oye!», gritó instintivamente, su voz cortando la noche silenciosa. La figura se congeló por una fracción de segundo antes de girar bruscamente hacia el auto. Estaba demasiado oscuro para ver su rostro con claridad, pero los movimientos de la persona eran apresurados y frenéticos. Malcolm dio un paso adelante, pero antes de que pudiera la figura se acercó, levantó el objeto, un cubo, y arrojó su contenido al auto. Emma gritó desde el interior de la casa cuando el inconfundible sonido del líquido salpicando contra el metal llegó a sus oídos.
Malcolm corrió hacia la entrada. La adrenalina corría por sus venas. La figura dejó caer el cubo y salió disparada hacia la calle, desapareciendo entre las sombras antes de que Malcolm pudiera echar un buen vistazo. Para cuando llegó al auto, ya era demasiado tarde. Una espesa pintura blanca goteaba por la brillante superficie negra de su camioneta, acumulándose en el suelo. La palabra dejar estaba garabateada con letras irregulares en la puerta del conductor. La pintura estaba manchada y desigual por la aplicación apresurada. El olor acre de la pintura fresca llenaba el aire, mezclándose con el toque metálico de la creciente ira de Malcolm. Emma la llamó con una voz temblorosa, con furia e incredulidad. Emma salió corriendo, llevándose la mano a la boca mientras observaba la escena. «Oh, Dios mío», susurró. Su voz se quebró, las lágrimas brotaron de sus ojos cuando se acercó, su mirada fija en el odioso mensaje. Para enfrentarse a su auto, Zoe apareció en la puerta frotándose los ojos. «Mamá, papá, ¿qué pasa?», preguntó aturdida. Emma se giró rápidamente tratando de bloquear la vista del coche de su hija Zoe. «Vuelve adentro», dijo con firmeza, pero ahora el tono de Emma no dejaba lugar a discusión. Zoe dudó, con los ojos abiertos por la confusión y el miedo antes de retirarse a la casa. Malcolm se quedó congelado, con los puños apretados a los costados. «No puedo creerlo», murmuró en voz baja y furioso. «¿Quién sería?». Emma lo interrumpió con un tono agudo y lleno de ira justificada. «¿Quién crees?». Sus ojos se dirigieron al otro lado de la calle, a la casa del señor Everett. La luz de su porche estaba apagada, pero podría haber jurado que vio movimiento detrás de las cortinas de la ventana de su sala de estar. Malcolm siguió su mirada y asintió con gravedad. «Voy a llamar a la policía». El oficial que llegó a la escena parecía joven, apenas veinteañero. Su comportamiento era cortés, pero se separó con su bloc de notas en la mano mientras hacía las preguntas habituales. ¿Vieron al perpetrador? ¿Tenían cámaras de seguridad? ¿Había testigos? No, no vimos sus caras. Malcolm dijo que su frustración aumentaba, pero tenemos una idea bastante clara de quién está detrás de esto. El oficial miró. Levantó la vista de su bloc de notas, arqueando una ceja. ¿Y quién sería? Emma cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho. Nuestro vecino, el señor Everett, nos ha estado acosando desde el día que nos mudamos. El agente garabateó algo. ¿Tiene alguna prueba de eso? Emma abrió la boca para responder, pero se detuvo en seco. Prueba de que el acoso de Everett había sido sutil, comentarios sarcásticos, miradas persistentes, comentarios pasivo-agresivos, nada lo suficientemente tangible como para presentarlo como prueba. No, admitió a regañadientes, todavía no. El agente asintió. Su expresión era neutral. Presentamos un informe, pero sin testigos ni pruebas contundentes, no hay mucho que podamos hacer. Ahora mismo, quizá quiera considerar instalar algunas cámaras mientras el coche patrulla se aleja. Emma y Malcolm se quedaron en la entrada mirando el coche destrozado. La pintura blanca parecía brillar bajo la farola, un recordatorio implacable del odio que había invadido sus vidas. Emma rompió el silencio primero. «No podemos dejar pasar esto», dijo con la voz temblorosa. Pero resuelto, «esto no es solo vandalismo, es una amenaza». Malcolm asintió. «Lucharemos contra ello, pero hay que ser inteligente al respecto». Emma se giró hacia él con los ojos encendidos. «Llamaré a Greg». Malcolm frunció el ceño. «Greg es abogado». Emma dijo con firmeza, «Si Everett quiere jugar sucio, le demostraremos que no tenemos miedo de contraatacar». Malcolm dudó, pero luego asintió con la cabeza. «Está bien, hagámoslo». Mientras caminaban de regreso a la casa, la tensión entre ellos era palpable, pero también lo era su determinación. No iban a dejar que este acto de cobardía los expulsara de su hogar. Se mantendrían firmes sin importar lo que pasara. Lo que no sabían era que su decisión de contraatacar desencadenaría una cadena de eventos que sacudiría a todo el vecindario y la sensación de impunidad del señor Everett hasta la médula. A la mañana siguiente del vandalismo, Emma no perdió el tiempo y llamó a su abogado y viejo amigo, Greg Daniels. Greg no era un abogado cualquiera, era una potencia en litigios de derechos civiles, conocido por aceptar casos que exponían injusticias sistémicas y ganar con una precisión ardiente que dejaba a su oponente tambaleándose. Había sido el mentor de Emma años atrás, durante al principio de su carrera, y desde entonces se había convertido en un amigo cercano de la familia. Cuando Greg llegó esa tarde, se detuvo en un elegante auto negro y salió con un traje azul marino que parecía exigir atención. Su sola presencia fue suficiente para cambiar la energía en la casa de los Johnson. La tensión de la noche anterior persistía, pero la llegada de Greg trajo una sensación de propósito y tranquilidad. Emma Malcolm saludó. Su voz profunda,
cálida pero firme, nos dejó trabajar dentro de la casa. Greg no perdió tiempo en sumergirse en los detalles. Emma y Malcolm relataron los eventos de la noche y Emma expuso su creciente lista de quejas sobre el señor Everett. Su comportamiento no comenzó con esto. Emma dijo con voz firme pero teñida de frustración. Nos ha estado acosando desde el primer día. Comentarios sobre nuestros botes de basura, nuestro césped, incluso la bicicleta de mi hija y ahora esto. Greg asintió tomando notas meticulosas. Es un caso clásico de escalada. Está probando los límites, tratando de ver hasta dónde puede presionarte. Este acto de vandalismo no es solo daño a la propiedad, es un intento de intimidarte. Para hacerte sentir inseguro, Malcolm se inclinó hacia adelante, su voz firme pero cargada de preocupación. La policía no parecía, tómenlo en serio, presentaron un informe, pero eso es todo. La mandíbula de Greg se tensó. No me sorprende que estos casos rara vez reciban la atención que merecen a menos que presionemos para ello, pero no se preocupen, por eso estoy aquí. Se giró hacia Emma. ¿Tienen algún registro de sus correos electrónicos y mensajes de comportamiento anteriores? ¿Algo que pueda corroborar un patrón de acoso? Emma negó con la cabeza. Todo ha sido verbal. Tiene cuidado de no dejar rastro. Greg golpeó su bolígrafo contra su bloc de notas, pensativo. Bien, de ahora en adelante crearemos el nuestro. Documentaremos todo, cada interacción, no importa lo pequeña que sea. Anoten las fechas, las horas y exactamente lo que se dijo y consigan cámaras. Cuantas más pruebas tengamos, más sólido será nuestro caso. Malcolm asintió. Haremos lo que sea necesario. Greg se puso de pie e hizo un gesto para que lo siguieran afuera. Déjenme ver el auto en la entrada. La vista del todoterreno vandalizado fue tan impactante como lo había sido la noche anterior. La pintura blanca se había secado. Su mensaje. Stark contra la superficie negra brillante. Greg rodeó el auto tomando fotos desde todos los ángulos. Su rostro ilegible. Esto es bueno, dijo finalmente. Emma lo miró incrédula. Bien, ¿cómo es esto bueno? Greg le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora porque es evidencia clara, evidencia innegable de con qué estás lidiando y cuando termine, funcionará a tu favor mientras estaban de pie junto al auto. Emma notó movimiento al otro lado de la calle. El señor Everett estaba en su porche otra vez fingiendo barrer, pero claramente observando cada movimiento, su expresión era de suficiencia, aunque creía que era intocable. Greg siguió su mirada y sonrió con suficiencia. ¿Es él? Emma asintió, ese es él. Greg se cruzó de brazos, su comportamiento cambiando a algo casi depredador, parece del tipo que está acostumbrado a salirse con la suya en este tipo de cosas. Bueno, esta vez no, dijo Emma con voz firme. Los ojos de Greg brillaron con determinación. Esta vez no, el siguiente paso. Era rápido. Greg presentó una queja formal contra el señor Everett citando el vandalismo y el patrón de acoso. También se comunicó con el departamento de policía para asegurarse de que entendieran que este caso no se dejaría de lado. En cuestión de días, el vecindario comenzó a murmurar sobre los Johnson y el poderoso abogado del señor Everett recibió la noticia como una sorpresa desagradable. Una tarde, al recoger su correo, se encontró cara a cara con Greg, que había venido a dejarle una carta formal de intenciones. El señor Everett, dijo Greg con frialdad, extendiendo el sobre. Everett lo tomó a regañadientes, con expresión agria. ¿Qué es esto? Considérelo una llamada de atención. Greg respondió con un tono tranquilo. Les aviso. Cualquier acción adicional contra mis clientes tendrá consecuencias legales inmediatas. El rostro de Everett se puso rojo. No sé de qué estás hablando, espetó, aunque el temblor en su voz lo delató. Greg sonrió levemente. No tienes que admitir nada, las pruebas hablarán por sí solas. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Everett furioso en el porche de la casa de los Johnson. Greg explicó su estrategia, esto va más allá de ti. Dijo que la gente como Everett confía en el silencio, cree que nadie los desafiará, así que sigue presionando, sigue intensificando la situación, pero cuando te defiendes, no solo te proteges, sino que envías el mensaje de que este tipo de comportamiento no se tolerará. Emma asintió, su resolución se consolidó. Estamos listos, la sonrisa de Greg era aguda y confiada. Bueno, porque esto es solo el comienzo, el escenario estaba listo para un enfrentamiento que no solo desafiaría los prejuicios del señor Everett, sino que también obligaría a todo el vecindario a enfrentar el odio que acechaba justo debajo de su superficie pulida. La sala del tribunal estaba abarrotada. Un silencio. La tensión llenó el aire cuando el caso de Johnson contra Everett comenzó oficialmente. Filas de espectadores estaban sentados. Hombro con hombro, una mezcla de vecinos curiosos, periodistas locales y activistas comunitarios que habían venido a presenciar el juicio.
En el centro de todo estaba sentado el señor Everett, con la mandíbula apretada y el rostro pálido pero desafiante, y los Johnson, serenos y decididos. Greg Daniels dominaba la sala del tribunal con un aura de confianza inquebrantable, se mantuvo erguido en la mesa del demandante, flanqueado por Emma y Malcolm detrás de ellos, la hermana de Emma, Cheryl, C. Había tomado el día libre en el trabajo para ofrecer apoyo moral, incluso Zoe estaba allí sentada en silencio en la galería, flanqueada por un amigo de la familia que la mantenía ocupada con susurros tranquilizadores y una bloc de dibujo pequeño. Garabatear sobre esto no era una disputa ordinaria. El caso se había convertido en algo mucho más grande que un simple acto de vandalismo, se trataba del derecho a existir y prosperar en espacios históricamente negados a personas como los Johnson y Greg. Daniels estaba decidido a dejar ese punto meridianamente claro. La jueza, una mujer de aspecto severo de unos 60 años con gafas de montura metálica, se golpeó el cuello. El tribunal está ahora en sesión, el caso de Johnson contra Everett. Los argumentos iniciales pueden comenzar. Greg Rose se levantó de su asiento y se acercó al jurado con paso decidido. Damas y caballeros, lo que tenemos aquí no es solo un acto de vandalismo, este caso se trata de intimidación, odio y un intento deliberado de hacer que mis clientes se sientan incómodos en su propia casa. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran antes de continuar. La evidencia mostrará que las acciones del señor Everett no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de acoso diseñado para expulsar a los Johnson de su vecindario. Esto no se trata solo de la propiedad. Se trata del prejuicio y su impacto en una familia que intenta vivir sus vidas en paz. El abogado de Everett, un hombre fibroso con un comportamiento cortante, puso los ojos en blanco pero no dijo nada. Greg lo ignoró. Su enfoque, totalmente concentrado en el jurado al final de este juicio, confío en que estará de acuerdo en que el señor Everett debe rendir cuentas por sus acciones. Greg regresó a su asiento con expresión tranquila y serena. El juez hizo una seña para que la defensa procediera. El abogado de Everett se levantó y caminó hacia el jurado con un tono mesurado pero despectivo. Damas y caballeros, mi cliente, el señor Everett, es un miembro respetable de su comunidad. Ha vivido en Maplewood Lane durante más de 30 años y siempre ha mantenido una relación respetuosa con sus vecinos. Hizo un gesto hacia Everett, quien asintió solemnemente aunque su expresión era más agria que arrepentida. Las acusaciones en su contra son infundadas. Mi cliente no tuvo participación en el incidente en cuestión y las denuncias de acoso no son más que entendimientos exagerados. El abogado sonrió levemente. Probaremos que este caso se basa en especulaciones y emociones, no en hechos, en los próximos días. Greg meticulosamente desmanteló los argumentos de la defensa. Presentó fotos del auto vandalizado, junto con un análisis forense que confirmaba que los residuos de pintura encontrados en la propiedad del señor Everett coincidían con la pintura utilizada en el crimen. Los testigos testificaron sobre el historial de hostilidad de Everett hacia los Johnson, incluidos los vecinos que habían escuchado sus comentarios despectivos. Una pieza de evidencia particularmente condenatoria llegó en forma de un video capturado por una cámara de seguridad recientemente instalada en la casa de los Johnson. Aunque las imágenes no mostraban claramente el rostro de Everett, mostraban una figura que coincidía con su complexión y movimientos colándose en la propiedad la noche del incidente. El jurado observó atentamente mientras el video granulado se reproducía. Sus expresiones cambiaban de neutrales a inquietas. Greg continuó con una declaración contundente. El señor Everett pensó que podía salirse con la suya porque creía que nadie lo responsabilizaría. Estaba equivocado. El clímax del juicio llegó cuando Greg llamó a Everett al estrado. El hombre mayor se dirigió a regañadientes a la silla de testigos, con los hombros tensos y la mirada nerviosa. Greg se acercó a él lentamente, con voz tranquila pero firme. El señor Everett, ¿te consideras un vecino justo y acogedor? Everett se erizó. Por supuesto que sí. Greg asintió. Y aún así, has tenido múltiples enfrentamientos con los Johnson desde que se mudaron, ¿no? Everett dudó. He hablado con ellos algunas veces. Sí, pero no fue nada fuera de lo común. Greg levantó una ceja. Nada fuera de lo común. Déjame recordarte algunos de los comentarios que has hecho. Comentarios que los testigos han corroborado. Critica su cuidado del césped, sus botes de basura, incluso a su hijo jugando en el jardín. ¿Considerarías ese comportamiento amistoso? Everett se movió incómodo en su asiento. Solo estaba preocupado por los estándares del vecindario. Greg se acercó. Su voz bajó un poco, pero ganó intensidad. ¿Y también te preocupaste cuando vertiste pintura en su auto y garabateaste un mensaje de odio en el costado? Yo nunca hice eso. Soltó con la cara roja. Greg se giró hacia el jurado. Tal vez no,
pero la evidencia sugiere lo contrario y no olvidemos el patrón del comportamiento que llevó a este momento. Querías que Johnson se fuera, señor Everett, ¿no? El silencio de Everett era ensordecedor. Para cuando se presentaron los argumentos finales, la atmósfera en la sala del tribunal estaba cargada. Las últimas palabras de Greg resonaron profundamente en el jurado y los espectadores por igual. El odio prospera en el silencio. Cuando no lo confrontamos, crece sin control, pero hoy tienes el poder de enviar un mensaje. La intimidación y los prejuicios no tienen cabida en nuestras comunidades. Cuando Greg se sentó, Emma se acercó y le apretó la mano. Él la miró y le dedicó una pequeña sonrisa tranquilizadora. La lucha aún no había terminado, pero el impulso estaba claramente de su lado. La sala del tribunal quedó en silencio mientras los jueces se ponían de pie para emitir el veredicto. Emma agarró con fuerza la mano de Malcolm, clavándole las uñas en la palma mientras Zoe permanecía completamente quieta en la galería, con la mirada fija en el estrado del juez. El momento se alargó cada segundo, cargado de anticipación. La voz de las 4 personas era firme pero deliberada mientras leía en voz alta. En el caso de Johnson contra Everett, hallar al acusado, el señor Everett, responsable de daños relacionados con acoso, vandalismo y angustia emocional. Emma exhaló bruscamente, llevándose la mano a la boca al sentir el alivio. Malcolm se recostó en su silla, relajando los hombros por primera vez en días. Greg Daniels asintió imperceptiblemente, con expresión tranquila pero triunfante al otro lado de la sala. El rostro del señor Everett se endureció en una máscara de incredulidad y furia. Su abogado le susurró algo urgentemente al oído, pero Everett no respondió. El martillo del juez cayó con un chasquido seco. El tribunal ordena al señor Everett pagar una indemnización a la familia Johnson por daños y perjuicios que ascienden a $25,000. Además, se emitirá una orden de restricción que le impedirá contactar o acercarse a la familia Johnson en cualquier capacidad. Con eso, el caso se cerró oficialmente, pero las repercusiones de su impacto apenas habían comenzado fuera del juzgado. La escena era electrizante. Una multitud se había reunido impulsada por la cobertura mediática del juicio. Los reporteros con micrófonos se empujaban para posicionarse. Sus preguntas volaban rápidas y caóticas. Señora Johnson, ¿cómo? ¿Qué siente sobre el veredicto?, gritó uno. Emma hizo una pausa, sus manos aún agarraban las de Malcolm mientras daba un paso adelante. Su voz era firme, pero su tono llevaba el peso de todo lo que su familia había soportado. Este veredicto no es solo una victoria para nosotros, es una declaración de que el odio y la intimidación no tienen cabida en ningún vecindario de ninguna comunidad. Esperamos que esto sirva como recordatorio de que todos merecen sentirse seguros en su propio hogar. La multitud murmuró en acuerdo y las cámaras hicieron clic furiosamente. Greg se quedó de pie a un lado, con los brazos cruzados, sus ojos penetrantes escaneando los rostros de los espectadores. Las palabras de Emma habían tocado la fibra sensible y él pudo verlo cuando la familia se dio la vuelta para irse. Zoe tiró de la manga de su madre. ¿Ganamos?, preguntó mami en voz baja, su voz llena de curiosidad. Emma se arrodilló mirando los amplios ojos interrogativos de su hija. Sí, cariño, dijo en voz baja. Ganamos. Los días posteriores al juicio fueron transformadores. Las noticias del caso se extendieron mucho más allá de Maplewood Lane, lo que provocó conversaciones sobre racismo y responsabilidad en las comunidades de toda la región. Johnson recibió una gran cantidad de apoyo de vecinos, amigos y desconocidos por igual. Cartas y mensajes inundaron sus bandejas de entrada, algunos ofreciendo sinceras disculpas por permanecer en silencio, otros expresando admiración por su valentía entre los vecinos. Un cambio comenzó a tener lugar. El juicio había dejado al descubierto las corrientes tóxicas subyacentes que muchos habían optado por ignorar y los obligó a enfrentar su propia complicidad. Un pequeño grupo de residentes organizó una reunión comunitaria invitando a los Johnson a compartir sus experiencias y discutir formas de fomentar la inclusión. Emma dudaba. Al principio, no se hacía ilusiones sobre cambiar los corazones de todos de la noche a la mañana, pero Malcolm la convenció de que era una oportunidad para dar forma a la narrativa y asegurarse de que sus voces fueran escuchadas. La reunión se llevó a cabo en el centro comunitario local. Se presentaron unas 30 personas, incluidas varias familias que previamente habían mantenido su distancia. Emma se paró al frente de la sala, con las manos entrelazadas con fuerza mientras se dirigía al grupo. Cuando nos mudamos aquí, todo lo que queríamos era lo que todos los demás quieren, un lugar seguro y acogedor al que llamar hogar, comenzó, pero la hostilidad que enfrentamos nos hizo sentir como forasteros en nuestra propia vecindario vecino. Eso no es lo que una comunidad debería ser. Sus palabras resonaron y al final de la reunión, el grupo había formado un grupo de trabajo para promover la diversidad y la inclusión. No fue una solución perfecta, pero fue un comienzo. Para el señor Everett,
su caída en desgracia fue rápida y brutal. La restitución ordenada por el tribunal tensó sus finanzas, obligándolo a vender su casa. El hombre, una vez orgulloso que había gobernado Maplewood Lane, con su mirada crítica se encontró condenado al ostracismo no solo por los Johnson, sino por la misma comunidad que había tratado de proteger del cambio. Unas semanas después del juicio, Emma notó un camión de mudanzas frente a la casa de Everett. Se quedó de pie en la ventana observando mientras cargaba cajas en la parte trasera. Por un momento sintió un destello de lástima, pero luego recordó el dolor y el miedo que le había causado a su familia y su determinación regresó cuando Everett se subió a su auto. Vio a Emma observando por un fugaz segundo. Sus ojos se encontraron con su rostro. Frunció el ceño, pero Emma no se inmutó. Simplemente se mantuvo erguida. Un recordatorio silencioso de que ella y su familia no iban a ninguna parte. Meses después la vida en Maplewood Lane comenzó a parecerse al sueño que Emma y Malcolm habían imaginado cuando se mudaron por primera vez. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por un cauteloso pero creciente sentido de camaradería. Zoe prosperó en la escuela, su risa resonaba por toda la casa mientras hacía nuevos amigos. Emma regresó a su club de lectura, donde las conversaciones se volvieron más abiertas y auténticas. Malcolm incluso se unió a la liga de softball del vecindario, sorprendiendo a todos con un fuerte brazo de lanzamiento una noche, mientras la familia estaba sentada en el porche viendo la puesta de sol. Zoe se volvió hacia sus padres con una sonrisa. «Me gusta aquí», dijo simplemente. Emma miró a Malcolm, su corazón se llenó de orgullo y alivio. «A nosotros también, cariño», respondió. El camino hasta este momento no había sido fácil, había estado lleno de dolor, ira y momentos de duda, pero al final, los Johnson se mantuvieron firmes y reclamaron su lugar no solo en su hogar, sino en su comunidad. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio del poder de la resiliencia y la importancia de enfrentar los prejuicios de frente, y mientras el sol se ponía por debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y púrpuras, Emma sabía que estaban exactamente donde debían estar.